Veamos esta vez, como parte de esta introducción al sistema de nombres de dominio, la base del esquema jerárquico y distribuido correspondiente o también llamado a lo que es el espacio de nombres DNS. Como resultado de los problemas ya antes mencionados con la administración del archivo host para lo que era el proceso de resolución en los inicios de Internet, se determinó que el método de resolución de nombres a través de este protocolo DNS debería de realizarse a través de un espacio de nombres cuyo funcionamiento sea el de una base de datos jerárquica y distribuida. Entonces veamos qué implica ese espacio de nombres DNS. Si nos enmarcamos en lo que es el Internet público se compone primero que nada de un dominio que va a recibir el nombre de dominio o zona punto. Esta zona punto está administrada por lo que son varios servidores DNS que vamos a llamar en lo sucesivo servidores responsables, en este caso, de la zona punto o del dominio punto. Nótese que como tal, en cada uno de estas partes del espacio de nombres podemos tener lo que es un servidor DNS principal y vamos a tener uno o más servidores DNS secundarios. Entonces, en este caso, la zona punto o el dominio punto está administrado por alrededor de 18 servidores distribuidos a nivel global que están siendo encargados de lo que es este dominio punto. Estos servidores encargados de tal dominio reciben el nombre del backbone de Internet. Debajo de este dominio punto tenemos lo que son los dominios que puramente conocemos como edu, com, etcétera, etcétera, los cuales también van a recibir la particularidad de corresponder a un servidor DNS principal y uno o varios servidores DNS secundarios. Ahí tenemos también, por ejemplo, los dominios .com, .info, .net, etcétera, etcétera, más aquellos que identifican lo que son los países y ubicaciones. Para cada uno de estos dominios tenemos lo que son también la misma modalidad de que va a existir un servidor DNS principal y uno o varios servidores DNS secundarios. Estos van a ser conocidos como los dominios de primer nivel o TLDs, del inglés Top Level Domains. Debajo de estos dominios de primer nivel, que son los que conocemos como la ubicación, la actividad a la cual una organización se encamina o se dedica, tenemos ya lo que son los dominios que representan dichas organizaciones, en este caso como Twitter, como Code, etcétera, los cuales, nótese, en algunos casos podrían tener lo que es únicamente un servidor DNS principal y adicionalmente son los que proveen ya los servidores que proveen recursos, llámese www, mail, base de datos, web, etcétera, etcétera, que están representados en esta figura como server 1, como server 25 y por eso están resaltados en otro color. Recalco, podría ser que algunas partes de este espacio de nombres, que algunos dominios, simple y sencillamente tengan un solo servidor DNS responsable. Sin embargo, estos dominios reciben lo que es reciben lo que es el nombre de dominios de segundo nivel. Sin embargo, lo recomendable siempre va a ser que contengan o estén administrados por lo que es un servidor DNS principal y uno o varios servidores secundarios. Observen que para el caso de lo que es el dominio Google, por ejemplo, las entidades, como repito, son las que están siendo identificadas como dominios de segundo nivel. Ahora, debajo de estos dominios de segundo nivel, muchas veces las entidades necesitan realizar algunas operaciones administrativas, algunas divisiones geográficas, algunas divisiones de necesidad de negocios, etcétera. Y podrían estas entidades en sus dominios de segundo nivel crear lo que son subdominios, ¿sí? Que van a representar lo que son algunas modalidades, como repito, funciones de negocio, segmentos de mercado, etcétera, etcétera.
Nótese que en el caso de los subdominios va a suceder lo mismo. Los subdominios pueden llegar a tener un servidor DNS principal y uno o varios servidores DNS secundarios. De igual manera, los subdominios probablemente también es donde las organizaciones ubican lo que son servidores que van a proveer recursos. En algunos casos, como este, quiero que observen, algunos subdominios por efectos administrativos, por efectos de decisiones del administrador o de la organización que lo posee, van a ser regidos por lo que es el servidor DNS de su dominio padre en este caso. Si ustedes observan, en este caso tendríamos que el dominio docs no va a tener lo que es un servidor DNS principal, mucho menos secundarios, sino que en su lugar va a estar siendo administrado por lo que es el servidor DNS principal y secundarios del dominio Google. Esto entonces, recalco, es el espacio de nombres DNS. De ahí, por lo demás, como convención, se especifica que lo que es la dirección única y exclusiva que va a identificar a un dispositivo dentro de este espacio de nombres va a estar siendo conformada por lo que es el nombre del servidor o del recurso, más cada una de estas partes del espacio de nombres separadas por lo que es un punto. De tal manera es que ahí sucede o surge lo que es la nombre o la nomenclatura, perdón, de nombres que ya conocemos. Si nos embarcamos a lo que es este servidor que está en el dominio mail, correspondientemente su espacio de nombres estaría formado por lo que es server01.mail.google.com. Y si ustedes observan, en realidad las direcciones deberían de estar siendo terminadas siempre con la notación de punto, aunque por estándar ese paso es opcional y en la práctica se ha ido perdiendo. De ahí, un detalle importante. Lo que es el espacio de nombres sería mail.google.com. Sin embargo, hay otro aspecto que debemos considerar, algo que DNS llama el FQDN, es decir, el Full Qualified Domain Name, que va a ser el acrónimo ya con lo que es el nombre de host. En este caso sería server01.mail.google.com.